Buenos días, jóvenes. Estamos aquí para otra clase. El día de hoy toca la clase de ontogénesis postural. Ya sabemos que, ontogénesis significa el desarrollo de un ser vivo. Ya lo combinamos, ¿no? Desarrollo de la postura normal a lo largo del año del ser vivo. ¿Sí? Así de fácil. Ahora, entre toda la información que encontré, vi esta de la definición de idiomotricidad. No sé, como que siento que les ha de sonar un poquito, ¿no? Idiomotricidad. Porque implica el movimiento a partir de las ideas. No sé si les suena. Tal vez encuentren relación con algo que hayamos visto, quién sabe. Ok. Y bueno, sabemos que el desarrollo del movimiento es un proceso que está genéticamente programado y es propio para cada especie, tanto en sus hitos como en su secuencia. Esto es bastante, es así de simple, ¿no? Se va desarrollando con el tiempo y está marcado por algunos elementos que son importantes para cada tiempo de vida. Sabemos que el ser humano no es como otros animales que cuando nacen ya están listos para luchar contra el mundo, contra el universo. Y pues nosotros no, ¿verdad? Tenemos la mala y la buena suerte de tener que estar acompañados por cierto tiempo de nuestra vida por un adulto. ¿Ok? ¿Qué sabemos del movimiento normal? Todo humano tiene un desarrollo y movimiento preestablecido, como ya habíamos dicho, pero a medida que va pasando el tiempo, la influencia del medio y el manejo que ha tenido, junto con la complejidad de los hitos que van apareciendo y desapareciendo, aumentan los rangos de variabilidad. Técnicamente aquí podemos decir que todo ser humano deberíamos desarrollar una marcha igual a todos los demás. Todos los humanos deberíamos desarrollar una forma de, no sé, un equilibrio igual que todos los demás, movimientos igual que los demás, ¿no? Pero todo depende de cómo nos desarrollamos en la vida y ante qué nos encontramos para desarrollar estos movimientos. Por ejemplo, los bebés que utilizan andaderas, si leyeron el artículo que les envié, la parte del libro que les envié, van a ver por qué es importante no usen andaderas, qué es lo que pasa cuando se utilizan estos elementos externos, cuando aún se está desarrollando un movimiento, sí, ¿no? O sea, ese tipo de factores que son del medio, que son externos, cómo modifican nuestros movimientos normales, ¿no? Ahora, el patrón normal en general es rotación externa, abducción, flexo-extensión alternante y son simétricos, ¿no? Eso es un movimiento normal. Son armónicos, fluidos y con un desgaste energético reducido. Casi es una ergonomía, ¿no? Y de hecho es una ergonomía. Pero bueno, los anormales son rotación interna, aducción y extensión rígida. Sí, ya saben, yo supongo que ya para este punto, si ya vieron algo de neuro, ya tienen que tener nociones de cómo es un patrón espástico. Pues eso, ¿no? Son toscos, bruscos, con gran demanda de energía o muy lentos y poco eficientes. Aquí estamos hablando de un espástico o un atetósico. Pero pues eso ya lo deberían de saber. Simplemente para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Y cuando veamos Bobat, pues van a decir, eso. ¿Va? Ahora, ¿qué es importante? Aquí es importante hablar sobre el centro de gravedad y puntos de apoyo. Además de los hitos del desarrollo, también hay un elemento importante que habla sobre en qué puntos de gravedad, en qué puntos de apoyo se encuentran para diferentes temporadas para las diferentes edades, ¿no? Por ejemplo, aquí les puedo poner esta belleza de ejemplo de, miren esa estabilización escapular. Pero bueno, ok. Ahora, el movimiento dirigido y seguro no es posible sin una base postural que lo sustente. La postura sigue el movimiento como la sombra al cuerpo. Cada movimiento comienza y termina con una postura determinada. Esto es un concepto de Vogt. Y de nuevo regresamos a esta bellísima imagen de este sujeto que está aquí siendo impresionante. Vemos como, por ejemplo, para los que hayan intentado hacer una dominada y hayan visto a gente hacer dominadas, como el movimiento de escápulas es muy diferente al movimiento que está haciendo este sujeto. No me acuerdo cómo se llamaba. Es un tipo muy reconocido, pero
se me fue el nombre. Bueno, y si se fijan aquí, vemos esta estabilidad escapular que posee Hermosa y cómo su escápula está tan estable que nada más necesita la fuerza de su brazo para levantarse, ¿no? Nada más. Ok, ahora, el recién nacido es incapaz de realizar un movimiento dirigido y preciso justamente porque carece de esta estabilidad postural. Pero cuando hablamos del recién nacido, hablamos de que la estabilidad postural que él posee, más bien, la estabilidad postural que a él le falta va desde el cuello hasta el tronco completamente. Entonces, pues ahí está un poquito más arriba, ¿no? Esto claramente es muchísimo más avanzado. De hecho, cuando veamos Bobat, van a ver, por ejemplo, Bobat, Medek. Sí, Bobat y Medek van a ver la importancia de la estabilidad cuando hablamos de movimiento. Porque cuando se habla de espasticidad y hipotonía muscular, la estabilidad es, o sea, la estabilidad es la parte más importante para generar un movimiento. Ok, el desarrollo de estos hitos y del movimiento en sí se divide en tres trimestres. Tres trimestres, entre comillas, porque el último trimestre son los últimos 2 trimestres, ¿no? Entonces esos ya son 6 meses. Pero como son patrones que se conjuntan mucho entre meses, pues no tenía sentido dividirlos en trimestres en esa parte. Ok, primer trimestre. El primer trimestre, como ustedes ya saben por la tarea que les dejé, habla sobre una conducta social que sería seguir con la vista un objeto de 4 a 6 semanas de edad, la sonrisa social que aparece entre la sexta y la octava semana. Es importante entender que el movimiento de la vista también es un elemento motor, porque pues, después de todo está este control, ¿no? Ahora, mira, de hecho aquí está. Ahora, este movimiento motor también implica el control del cuello y el control de la cabeza, porque pues permite que el niño gire y mueva su cabeza en dirección a algo que está buscando. Y sí, de hecho es más fácil para él en este momento mantener la cabeza en un lado o en el otro lado antes que en la línea media. Pero, por ejemplo, hablando en este punto de vida, de entre las 4 y 6 semanas, se puede trabajar fortaleciendo este hito con simplemente ruidos, ¿no? Cerca para que él mueva un poquito la cabeza. Ahora, las extremidades en este momento pues no se encuentra control de ellas. Ya dijimos que como no hay una estabilidad, pues no hay control de ellas, ¿no? Entonces, las extremidades superiores están en una semiflexión pegadas al cuerpo, las inferiores pueden estar extendidas y hay movimientos de pataleo incoordinados y aún sin intención. Nada más como que se mueven, ¿no? Pero no lo hacen. Bueno, se mueven pero no lo hacen con control. Ahora, conforme va pasando el tiempo, van logrando mantener cada vez la cabeza más en la línea media. A la vez que las extremidades se van separando del cuerpo y de la superficie, gracias a que se va estabilizando la postura, como habíamos dicho, centrando el apoyo y el centro de gravedad en el dorso. Seguimos hablando de que está en decúbito supino. ¿Ok? Es importante entender que en este punto, al final del primer trimestre, más bien, en este punto desaparecen los movimientos en masa, son capaces de girar libremente la cabeza sin que se la dé el cuerpo o girar el cuerpo sin mover la cabeza, ¿no? Es más difícil, pero normalmente es más girar la cabeza sin mover el cuerpo. Y pues utilizan este punto de apoyo del tronco para también liberar las extremidades, aún en decúbito supino, ¿sí? Y aquí es donde se da uno de los primeros patrones chidos, que es el patrón de coordinación mano-mano-boca, que pues es lo que dice, ¿no? Llevar sus 2 manos a su boca. Sí. Cuando al fin llega a estas partes, llegar a las manos a su boca, pues ya dice, no manches, tengo manos, ¿no? Descubre que tiene manos y pues ya empieza a pensar en cómo utilizarlas. Miren el búho. Ok, puntos de apoyo y base de sustentación. Es lo que les estaba diciendo. Los puntos de apoyo en el recién nacido aún no están desarrollados, ¿no? Porque pues aún no está, técnicamente va a estar en decúbito supino todo el tiempo porque pues lo tenemos ahí acostado y apenas va empezando a sentir su dorso como una base de apoyo, si no pues va a estar hecho bolita, ¿no?
Y ya al final del primer trimestre es capaz de mantener la cabeza en la línea media, lo que habíamos dicho, girando libremente de un lado a otro y empieza a elevar alternadamente las extremidades superiores e inferiores. En palabras, así acostadito ya puede levantar los brazos. Sí, sí, sí. Ahora, postura del esgrimista. La postura del esgrimista, como ya leyeron, es simplemente cuando mueven la cabeza hacia un lado y esto causa una abducción de 90 y pues una extensión de codo, ¿no? Como un esgrimista. Es un patrón absolutamente normal que dura un periodo relativamente corto y va mejorando con el control postural. Después va a lograr hacer, hacer movimientos cuando ya tenga control del tronco y de las extremidades, pues se va a perder, ¿no? Y se acaba al final del primer trimestre. Cuando hablamos de reflejos, van a ver que esta postura del esgrimista es bastante importante, principalmente cuando intentamos explicar Bobat y cómo funciona que los PIR, las posturas inhibitorias reflejas, utilizan este movimiento del cuello y del tronco para definir un movimiento o eliminar un movimiento. Ya lo van a ver, para inhibir, no eliminar, inhibir movimientos específicos. Ahora, en decúbito prono, decía que era muy importante que pues, normalmente los niños no se encuentran en decúbito prono nunca porque pues, les molesta. Casi siempre se la pasan llorando con decúbito prono cuando están chiquitos, ¿no? Esto pasa porque no tienen control de cabeza y pues si no tienes control de cabeza y todo el rato estás con la cabeza así, pues te vas a enojar, ¿no? Entonces te la pasarías llorando también. Ok, no, en este punto tampoco existen puntos de descarga, pero al final del primer trimestre, sí, tiene un apoyo simétrico de los codos. A medida que pasa el tiempo, va apoyándose primero en antebrazos para alrededor de los 3 meses lograr el apoyo en ambos codos de manera simétrica. ¿Sí? Primero antebrazos, después codos. La flexión de cadera inicial va cediendo, bajando las nalgas, y todo esto lleva a que pueda levantar la cabeza de la superficie y mantenerla sostenida, elevando con fuerza de la gravedad. ¿Qué está diciendo aquí? Dice que al principio su centro de gravedad está pues en su centro, ¿no? Digamos que pues, en su ombligo, exactamente. Entonces, después cuando va bajando su centro de gravedad, va permitiendo levantar la espalda y después esto le permite levantar el cuello, ¿no? Claramente es ya al final del primer trimestre. Y ya nada más lo de que el apoyo en los codos son el epicóndilo medial, algo muy sencillo, pero que implica una mayor abducción y centramiento de las articulaciones del hombro. Sí, yo digo que sí. Esos dos se complementan con la sínfisis del pubis y ya con eso ya tienes ese pequeño triángulo para su estabilidad cuando están en decúbito prono. ¿Va? Y ya, ahora entramos al segundo trimestre. Este está más padre. Si se fijan, pues el primero está así como muy sencillito, ¿no? Ok, en la conducta motora, ya que ya tienen cierta estabilidad postural, el desplazamiento de gravedad en supino hacia cefálico y en prono hacia caudal. Simplemente dice que el centro de gravedad baja del ombligo, baja hacia las piernas, bueno, hacia los muslos y hacia los hombros. Sube también, ¿va? Para tener este mayor equilibrio. Lo que también permite que se liberen las extremidades en decúbito supino y es lo que les decía, logra un apoyo en muslos y al final del segundo trimestre en rodillas. Ya casi estamos hablando de casi de apoyarse con las rodillas. Ok, en decúbito supino se encuentran las articulaciones en el centro con una rotación externa, ABD, flexo-extensión alternante y simetría. ¿A qué le suena eso? Pues de nuevo hablamos de un movimiento normal, ¿no? Si no se presenta este movimiento normal, ya es cuando estás diciendo, ¡ah, la madre, el niño tiene algo!, ¿no? Ya cuando entramos al segundo trimestre. Ahora los muslos están en abducción, rotación externa, las rodillas flectadas, los pies también, las piernas se podrían apreciar un pataleo alternante, pero cada vez más coordinado. Y ya llegando a esta parte, ya pueden apoyar sus piernitas, ¿no? Sostenerlas. Ok, ya aquí ya puede diferenciar en cuanto a la conducta social de qué lado proviene el sonido, ya puede girarse hacia él, entonces estamos combinando la anterior, ya tiene más control de cuello y además ahora tiene una mejor percepción del espacio. Desde un punto de vista psicológico también se habla de que
esta percepción del espacio también le permite desarrollar pues elementos más sociales. Cuando si no hubiera ningún tipo de estímulo a un niño, pues posiblemente no habría desarrollo motor. Pero pues eso no lo sabremos porque nunca vamos a meter a un niño en una caja por el resto de su vida, ¿no? Ok. Ahora, cuando hablamos de los puntos de apoyo y bases de sustentación en este momento, seguimos hablando de que la gravedad sigue subiendo y al final del segundo trimestre llega a la cintura escapular y puede alzar la zona lumbrosacra y las extremidades inferiores. O sea, puede levantar sus piernitas. Y de hecho es lo que va a ver en el reflejo de pie-boca, pero pues ahorita lo vamos a ver. Ahora, aquí sí nos alcanzó a dividir en qué puntos de apoyo hay por cada mes. A los 4 meses se apoya en el dorso y logra tocarse los muslos. O sea, apenas si se levanta poquito, ¿no? A los 5 meses apoyo en la mitad del tronco y logra tocarse las rodillas. Vamos cada vez más abajo. Y a los 6 meses apoyo cercano a la cintura escapular y logra tocarse las piernas, casi los pies. Y ya a los 7 meses logra tocarse los piecitos. ¿Ok? Ahora, también en este momento, como ya tenemos libre la extremidad superior, ya podemos hablar de prensión. Vamos a verlo en reflejos, que en reflejos ya hay este agarre, ¿no? Pero eso es un reflejo. Cuando hablamos de prensión, hablamos de la capacidad de coger objetos y las manos, en coger los objetos y manipularlos. No hablamos de este reflejo el reflejo palmar, ¿sí? Hablamos del control mismo. El control total del mundo. Ok, en este punto también las manos también van a estar cada vez más tiempo abiertas que el trimestre anterior. La musculatura interósea se despliega y además la mano se vuelve más grande porque empiezan a tener más control en la mano, ¿no? Si no se quedan delgaditas. Y de nuevo, que las manos permanezcan cerradas y el pulgar dentro ya es un problema. Si se fijan, si ya vieron neurológico, ya saben que esa es una postura más común en pacientes espásticos, donde está el pulgar dentro de la mano y además ellos tienen manos muy delgaditas. Pero pues eso ya lo saben, nada más así para darles un pequeño recuerdo. Ahora sí, decúbito prono. Ya hay un apoyo unilateral de codos y apoyo palmar con brazos extendidos. Empieza a liberar un brazo para tocar más adelante, tomar objetos que estén cerca, desplaza su centro de gravedad hacia un lado de apoyo unilateral de codos. 4 meses y medio. Ok, ¿qué significa eso? Ya el niño ya está apoyándose con los codos, ya está apoyándose con los codos y los antebrazos, ¿no? Y empieza a liberar una de sus extremidades. Entonces empieza a apoyarse más de un lado que del otro y eso empieza a permitirle jugar con los objetos de su entorno, ¿no? Y dice que al final del segundo trimestre, o sea, ya casi hablando del tercer trimestre, ya puede extender ambas manos. ¿Sí? Ahora, volteo. Es algo que aparece en este trimestre y ¡uf! ¡Qué bonito está! Ustedes si ya vieron Bokta, ya saben la importancia del volteo. Cuando hablamos de volteo, muchas veces nos confundimos porque combinamos volteo con giros. Pero no, cuando hablamos de volteo, hablamos de un desplome. Si han leído a Bokta, pues saben que volteo y desplome son sus palabras favoritas, ¿no? Pero bueno, el volteo es cuando se gira la cabeza y como aún no se tiene esta diferencia, aún no se disocia el tronco con la cabeza, el giro se da completo. Entonces giran la cabeza y ¡pum! Se caen. ¿Sí? Nada más es eso. Pero confíen en mí, en que es un dato importante. Cuando veamos Bokta y entiendan lo que es entenderán la belleza de esta hermosísima definición. ¿Sí? Porque muchas veces mucha gente puede terminar muy confundida por la diferencia entre volteo y un giro coordinado. Sí, señores, yo digo que sí. Ok, desplazamiento del centro de gravedad. A este punto se empieza a verticalizar, o sea, cada vez se empieza a levantar más y más el tronco, como casi intentando empezar a sentarse. Y
algo importante que sucede aquí, que está muy interesante. Dice que la bipedestación, o sea, pararse, viene de decúbito prono, ya que sienta las bases y aporta la estructura que permite la bipedestación. O sea, cuando se refiere a que sienta las bases, se refiere a que permite este control motor y este aprendizaje motor que nos lleva a pararnos, ¿sí? Al control de la musculatura extensora de la parte anterior del cuerpo. Y algo muy interesante es que en cambio el decúbito supino permite y favorece el desarrollo de las funciones más finas y específicas del ser humano, como la aprensión, además de el intercambio social. ¿A qué se refiere con esto? Dice que muchísimos primates no se mantienen en decúbito supino o no desarrollan estos elementos sociales que desarrolla el ser humano. Hay que entender, yo creo que se han de haber escuchado esto de las neuronas espejo y cómo los bebés a cierta edad pueden ver cualquier movimiento o cualquier expresión y desarrollarla ellos también, ¿no? Como repetirla. Eso es algo humano y es bastante interesante. Estamos hablando de que esta postura, aunque parezca una postura sencilla, es lo que nos permite llegar a lo que somos, ¿sí? Principalmente este control de pinza que no tienen otros simios, ¿no? Ahí sí, aquí dice la posición supina será entonces un logro evolutivo porque no somos monos. Si no nos pudiéramos poner en posición supina, bueno, si no desarrolláramos en posición supina, seguiríamos siendo simios. Tal vez no, pero imaginen que sí, ¿no? Para que se acuerden. Ahora sí, ya llegamos al tercer y cuarto trimestre. Esto se fue demasiado rápido. Ahora, ¿qué sucede en el tercer y cuarto trimestre? A partir del final del segundo semestre, a partir del segundo semestre es capaz de soltar y tomar objetos a voluntad. La aprehensión completa se logra cuando el niño es capaz de tomar y soltar objetos completamente seguro. ¿Por qué? Como les decía, hay un reflejo que tiene que ver con la capacidad de agarre, pero no con la capacidad de soltar. Y también, por ejemplo, lo van a ver cuando vean con niños con parálisis cerebral, como ellos tienen la capacidad de agarrar algo, pero no de soltarla. Sí, esta extensión de los dedos es algo mucho más complejo y es un punto en el que, por ejemplo, muchos niños con parálisis cerebral se quedan. Pero entenderán esto más a fondo cuando veamos Bobat. Ya pueden asociar ciertos ruidos con situaciones determinadas. Por ejemplo, agarran una pelotita y la lanzan y dicen, oh, se cayó mi pelotita, ¿no? Y además también lanzan cosas para ver qué sucede. Están ahí sentados y agarran su plato y lo tiran para ver qué pasa. Si su papá se los regresa, si no se los regresa, si tal cosa. Está bastante interesante eso, pero eso ya habla más de psicología y como que es medio raro. Ok, conducta social. El lenguaje está ligado al desarrollo motor. Aquí empieza a haber pequeños elementos gruturales. Es poquito del habla. Realmente aquí lo único que me importaba es que entendieran que el lenguaje pues también necesita un desarrollo motor específico, también se necesita control del movimiento de la lengua, de la respiración. Entonces, en cierto punto, el desarrollo motor también es sumamente importante para la capacidad del habla, ¿no? Ok, ahí vamos. Ahora sí, la conducta motora gruesa. Aquí, por cierto, en esta etapa, en el tercer y cuarto trimestre, ya no se divide de la misma manera que se divide en los otros. Ya no es conducta motora en sí, sino que ya es conducta motora gruesa y conducta motora fina, ¿sí? Como les decía, en este trimestre ya ahora sí está la coordinación mano-pie-boca, que pues es eso, ¿no? Meter tu pie en una boca. Que sucede alrededor del séptimo mes. Y ya aquí se necesita el control de la fuerza de la gravedad para las piernas para poder llegar su pie a su boquita. Este punto también habla sobre el control que tiene el niño de sus extremidades superiores para agarrar su pierna, moverla, bajarla, y por eso es tan importante para el control del movimiento voluntario de objetos y traspasarlos de una mano a la otra, que va a ser el último hito del desarrollo. Ahora,
Como les decía, en este punto tampoco se justifica ya separar los movimientos específicos en supino y en prono, porque ya para este punto ya se está empezando a parar, entonces pues el bebé no va a estar todo el rato acostado, ¿no? Entonces no importa. Pero ya salen aquí hitos del desarrollo mucho más chidos, como el giro coordinado, el arrastre, el gateo, la sedestación asistida, la bipedestación, la marcha lateral y al final la marcha libre como la etapa final de esta espiral de desarrollo. ¿Sí? Ok, giro coordinado, ¿qué es, señores? Pues simplemente es eso. El bebé agarra y gira. Se balancea suavemente con los pies agarrados, llegando hacia decúbito lateral. Ya tiene aquí la columna vertebral extendida por completo, lo que permite que la cintura escapular pueda rotar en torno al eje que marca la columna, independientemente de la cintura pelviana, es decir, lo más importante de aquí, se produce una disociación del movimiento de ambas cinturas, señores. Eso es muy, muy, muy importante. Sí, claramente, sin esta disociación de movimiento no se puede llegar a la marcha. Y además aquí ya se tiene control de un movimiento más amplio. Te imaginen toda la capacidad de... Bueno, ya pueden poner su peso de diferentes maneras para así tener este control de movimiento. ¿Sí? Por eso es muy importante el giro. Cuando vean, bueno, en pediátricos, si ya lo vieron, pues claramente hablan de la importancia absurda del giro y cómo esto, sin el giro no puedes llegar a la marcha, ¿vale? Sedestación asistida. Ok, aquí se habla de que sucede a los 7 meses y es la capacidad de quedarse sentado y ya puedes dejar sus manos libres para que hagan lo que quiera, perfeccionando la función presora. Y a los 8 meses ya tienen muchísimo control postural y pueden llegar a inclinarse ligeramente. También es importante entender que aunque normalmente los padres agarran al niño y lo ponen sentado con, yo qué sé, en una, ¿cómo se llaman? Bueno, en estas sillas para comer, con todo este apoyo y que les ponen hasta un cinturoncito y tanto este desmadre, en vez de ayudarlos, pues los empeora, ¿no? Porque ellos no tienen que aprender a hacer el movimiento, entonces, ni a tener este control postural, entonces es posible que tarden más en mejorar, en pasar este hito y en llegar al siguiente, ¿vale? Arrastre es el que les estaba diciendo, increíblemente importante. Mucha gente también lo confunde el arrastre con el gateo, no lo confundan. Este es un patrón cruzado y alternante con un brazo adelante, también la pierna contraria, o sea, muy parecido al gateo, pero es un apoyo con el codo izquierdo y la rodilla, ¿sí? O sea, es apenas apoyo con los codos y antebrazos, ¿sí? El gateo, como pueden ver, ya es un apoyo con las manos y rodillas. Este sucede de 9 a 11 meses, no como el arrastre que es a los 8 meses. Y también es importante entender que el arrastre al principio se va haciendo hacia atrás, se van empujando primero, porque están más acostumbrados a un patrón de extensión que a un patrón flexor. Pero bueno, ya lo saben. ¿Sí? Nada más para recordarles, es la diferencia. El apoyo en codos y el apoyo en manos. ¿Vale? El arrastre es muy, muy importante. También Bogta ama el arrastre. Y pues sí, sin el arrastre no puedes llegar al gateo, ¿vale? Ahora, el gateo, como les decía, es el apoyo de manos y rodillas entre 9 a 11 meses y permite la estructuración del esquema corporal, lateralidad, propiocepción. Existe un patrón postural de rotación externa, que de nuevo es rotación externa, abducción, flexioextensión alternante y simétrico. Otra vez, es lo mismo que ya repetimos 3 veces, pero para que se les quede, ¿sí? Acuérdense que ese es el patrón normal. El patrón cotario es el patrón, pues es el patrón espástico, ¿vale? Ahora, ¿a qué se refiere con lo del esquema corporal? Si dejas que un niño esté por ahí gateando por todos lados, se va a meter un madrazo, se va a meter debajo de una mesa, se va a poner a agarrar cosas. Esto le va a permitir al niño comprenderse a él en un entorno, comprender qué tan grande es, si cabe debajo de una mesa o no cabe debajo de una mesa, si puede agarrar algo que está más alto o está muy bajo. En palabras, empieza a desarrollarse completamente en su entorno y a control, ¿sí? Estamos hablando de algo parecido a lo que hace Piaget, pero Piaget es psicólogo, así que no hay que hacerle tanto caso. A menos de que quieran irse por ese lado, pero pues, quién sabe.
Ok, en este punto también se habla de la sedestación independiente. La sedestación independiente ya es cuando, lógicamente, puede sentarse con control y además normalmente pasa de sentado a gateo y de gateo a sentado y simplemente es eso, el control, ¿no? Ya cuando ya puede pasarse él solito a sentarse, pues ya sabes que ya ahí está. Y ahora sí llegamos a la bipedestación, que es algo así como uno de los últimos. Simplemente es que el niño empiece a ponerse en pie, pero una parte importante es que antes de ponerse en pie el niño empieza a utilizar un patrón cruzado. Algo que no les he dicho, pero que ya deberían de saber, habla sobre que cualquier hito del desarrollo tiene que ver con patrones cruzados, ¿sí? Cualquier control motor va con estos patrones cruzados de brazo derecho, pierna izquierda, tal, tal, tal. Si se fijan, de hecho esto es algo muy bonito porque se relaciona mucho con facilitación neuromuscular propioceptiva, que tal vez ya tengan bases de eso y entenderán pues que los patrones cruzados, ¿por qué son tan importantes? ¿Sí? Ahora, simplemente aquí adelanta la extremidad inferior, no sé, a la derecha y después la extremidad contralateral, ¿no? Es tan simple como es el patrón cruzado. Pero para pararse, está en gateo y entonces empieza a sacar una pierna, impulsarse hacia arriba en lo que es llamado el paso de caballero, que el paso de caballero hace una analogía a cómo se arrodillaban ante su dama para ponerse en pie, muy parecido a cómo se pide el matrimonio, simplemente para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Ok. Y ahora sí, la marcha lateral. La marcha lateral es una marcha no controlada del todo. Aún es un patrón cruzado. Y como les digo, no es caminar derecho. De hecho, se van de ladito. Porque aún no se acostumbran a este control, a este equilibrio. Entonces empiezan a irse cada vez más y más hacia un lado. Y ya cuando hablamos de la marcha libre, cuando ya tienen, primero se inicia con una base de sustentación muy amplia, se refiere a que tienen los pies muy abiertos, después ya lo van encerrando cuando tengan más control postural, más equilibrio, más, ¿sí? Y esta se produce alrededor del año de edad, pero puede llegar hasta los 18 meses. Ya después de los 18 meses, ya a los 2 años dices, ok, el niño no está caminando, ya hay un retraso motor, ¿no? Simplemente. Y eso es todo. Simplemente hay que entender que primero hay una marcha lateral sin un control completo del equilibrio y pues se nos va yendo de ladito, y que la marcha libre ya es esta marcha coordinada, controlada, que nos permite caminar hacia donde nosotros queramos, ¿no? Ahora, el desplazamiento de los centros de gravedad del centro de gravedad y los puntos de apoyo. Al iniciar el tercer trimestre, el niño es capaz de empezar a tomarse los pies, como habíamos quedado, como este reflejo de pie, mano, boca, para llevarlos a la boca. Justo lo que estaba diciendo, ¿verdad? En prono, en cambio, en prono, pues lógicamente no te puedes llevar el pie a la boca porque estás acostado boca abajo, ¿no? Se apoyan ambas manos con las palmas ya abiertas, los brazos extendidos y el apoyo caudal a nivel de los muslos. Esto es importante porque significa que ya en este punto pues ya va habiendo este apoyo, este centro de gravedad a las extremidades de forma más distal. Dijimos que la forma más distal de la extremidad superior pues van a ser las manos, y la forma más distal va a ser los muslos a este punto, porque pues ya si dices que la forma más distal son las puntas de los pies, pues ya ahí estás hablando de bipedestación, ¿no? Y sí, simplemente eso. En el último semestre ya ahora sí se está desplazando el centro de gravedad y los puntos de apoyo hacia los pies. Bueno, no el centro de gravedad, los puntos de apoyo. El centro de gravedad está en el centro del cuerpo. Ahí me confundí. Pero se va llevando el punto de apoyo a los pies ya cuando ya estamos en bipedestación, ¿vale? Y llegamos al fin a la función motora fina, señores. En este punto hablamos de transferencia y pinza. Alrededor del séptimo mes, esta acción se realiza con las piernas sostenidas contra la fuerza de gravedad. El movimiento sirve como base para que el niño pueda tomar objetos de forma voluntaria y traspasarlos de una mano a la mano contraria, sin agarrando los pies, ¿no?
Ok, esto es importante porque sabemos que cuando el niño puede agarrar algo con la palma y que, bueno, al principio el niño agarra solo con la palma de su mano, así como esto. Ah, pero ya después va teniendo más control y va agarrando ya con las falanges, ¿no? Mientras más lejos llegue con las falanges, pues ya significa que ya tiene más control, ¿sí? Y ya, simplemente es eso. Ya con el tiempo va lograr este control interfalángico, lo que lleva a la pinza fina, con una posición total del pulgar, porque pues, sí, no, pulgar. Y ya, pues recordemos que el pulgar es lo que nos diferencia a los humanos de los simios, esta flexión de pulgar. Y ahora, el último punto que tenemos en la función motora fina es la capacidad de disociar el movimiento de una mano con el movimiento de otra mano, ¿sí? Ustedes dirán, el maestro siempre está subiendo memes y está subiendo cosas a sus diapositivas así graciosonas, pero si se fijan, en esta diapositiva está bien padre porque explica absolutamente todo lo que acabo de decir. Está este cambio de un elemento de mano a mano, está la diferencia de una mano a la otra mano. Entonces, en este caso, el meme es perfecto. Bueno, muchachos, así acaban las diapositivas de hoy. Ya saben, ahorita va a salir la capacidad de poder realizar este examen. Y les recuerdo que el examen del viernes va a estar más difícil y que tienen que hacerme el trabajo a fondo porque si no, se les va a acabar el asunto, ¿eh? Bueno, señores, un gustazo. Nos vemos en la próxima clase.